Entonces, como parte final de esta sesión y como cierre ya lo concerniente a la estabilidad de taludes, vamos a entrar a hablar de lo que en la práctica conocemos como el análisis pseudoestático, que no es más que un análisis, muchachos, en las que vamos a considerar el efecto de la aceleración o el efecto de la propagación de ondas sísmicas sobre el material. En otras palabras, desde el punto de vista pseudoestático o de la existencia de este tipo de análisis, significa que en los taludes podrán presentarse fallas que debido a la existencia de eventos sísmicos. En otras palabras, si hay un temblor de tierra, si hay un sismo, si hay un movimiento por una aceleración del terreno, eso va a poder producir una falla sobre un talud. Y nuestra intención con este tipo de análisis es verificar la existencia de esas componentes adicionales y poderlas involucrar dentro de las metodologías o dentro de las expresiones de factor de seguridad que ya tenemos. Desde el punto de vista del análisis pseudoestático, nosotros nos vamos a referir a este dos que hay acá, a fallas por movimiento del terreno. Vamos a ver, o lo vimos en el caso de Geotecnia 1, que cuando hablábamos de flujo ascendente teníamos fallas inducidas, ¿por qué? Por la existencia de la licuación, el liquefaction, ¿cierto? Entonces, nuestra intención es concentrarnos en este de acá, en el 2. Entonces, desde el punto de vista del 2, la mejor manera de valorar las fallas por movimiento del terreno es a través del método pseudoestático. Habrá otro método, que es el método de Newmark, que es este que aparece aquí. Ese método de Newmark está por fuera del alcance. Este es un método más avanzado. Este método, muchachos, lo puede ver en la asignatura de dinámica de suelos, que hace parte de la especialización en geotecnia y que usted puede ver en línea de énfasis de geotecnia dentro de la carrera. Ahí le pueden hablar un poquito de eso. Muy bien. Entonces, a partir de eso, muchachos, a partir de eso, ¿qué significará para nosotros el análisis o el método pseudoestático? Significa que dentro del equilibrio de la dovela que habíamos visorado previamente, donde teníamos el peso de la dovela y la existencia de la fuerza tangencial y de la fuerza normal, y que además teníamos acá las fuerzas de contacto entre dovelas, si hablábamos del caso de Bishop, desde el punto de vista del método pseudoestático, vamos a involucrar una nueva fuerza, que es esta que aparece acá. W multiplicado por la aceleración del terreno dividido sobre la aceleración de la gravedad. En otras palabras, algo de este estilo. Y se lo muestro acá. Si usted tiene lo siguiente, ¿a qué es igual fuerza? Es una masa por una aceleración. ¿A qué es igual el peso de algo? Masa por una aceleración. Es masa mg, ¿cierto? Masa por gravedad o por la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo de acá despejara masa, me daría cuenta de que mi masa no es más que el valor del peso sobre la aceleración de la gravedad. Si yo me llevo esta masa para acá, entonces tengo que mi fuerza es igual a ¿qué? Al valor del peso por la aceleración dividido ¿qué? La componente de gravedad. Entonces, esto que está acá es exactamente lo que está acá. Entonces, en otras palabras, usted tiene acá una aceleración A que puede estar asociada a la aceleración del terreno o a la aceleración del movimiento, y una gravedad que sería la aceleración debido a la gravedad. Entonces, eso que está ahí, muchachos,
es el principio de la existencia del análisis pseudoestático, porque desde el punto de vista de la metodología, a usted lo que le interesa es que hacer una cuantificación de esto que está acá. Y esa cuantificación de eso que está ahí, sencillamente se vuelve que plantear o buscar una relación entre la aceleración y la gravedad. En otras palabras, buscar una relación entre esto que está acá. Y eso que está ahí, este término A sobre G, lo vamos a conocer nosotros como ¿qué? Lo vamos a conocer con el nombre de coeficiente pseudoestático de aceleración. Ese KH y KB que usted ve en pantalla es esta relación que hay acá entre la aceleración y la gravedad. Y aquí hablamos de dos coeficientes, un coeficiente pseudoestático horizontal y un coeficiente pseudoestático vertical. ¿Por qué? Porque el sismo o el movimiento del terreno puede tener una componente horizontal o puede tener una componente vertical. Por lo tanto, si la aceleración es horizontal, eso va a producir ¿qué? Un K horizontal. Y si el K horizontal lo multiplico por el peso, eso me va a dar ¿qué? Una fuerza horizontal. Lo mismo para la otra condición. Si tengo una aceleración vertical, la divido por el G, eso me va a dar un K vertical. Si ese K vertical lo multiplico por mi peso, eso me va a dar una fuerza vertical. En otras palabras, usted ya halló el peso de la dovela, usted ya lo halló esta semana o este fin de semana ya halló el peso. ¿Qué es lo único que tienen que hacer para ese peso? Multiplicarlo por un valor de K, meter esa fuerza dentro del problema y hallar ¿qué? Una estabilidad. Eso es lo único que tiene que hacer. Lo único que tiene que involucrar dentro del problema. Entonces, desde el punto de vista pseudoestático, nuestra intención pasa por escoger el valor de K para poder multiplicar por W y obtener esas fuerzas adicionales, que son fuerzas inerciales debido al sismo o fuerzas pseudoestáticas, como aparecen acá. Entonces, aquí le coloco un mensaje, o le dejo este mensaje aquí en la parte de abajo. La selección de KB y KH no es fácil de abordar. Eso va a depender mucho de la experiencia y va a depender mucho de la situación. Sin embargo, usted puede tener algunos principios a partir de ¿qué? De la existencia de los acelerogramas o de la valoración de la aceleración en el dominio del tiempo o la valoración de la aceleración en el dominio de la frecuencia. Entonces, si usted mira acá a la izquierda, usted va a encontrar una figura en color verde, donde va a ver acá en el eje X un eje de tiempo y va a ver acá en el eje Y un eje de aceleración. Eso está midiendo en términos de G, términos de aceleración de Gales, de gravedad. Entonces, alcanzan a ver toda la figura sobre la izquierda. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Será que los otros se fueron? Ok. Sí, profe, la estamos viendo. Sí, pero... Bueno, entonces eso que está ahí, muchachos, es un acelerograma. Eso básicamente, ¿qué le da cuenta a usted? Eso le da cuenta a usted de la aceleración del terreno. Eso le da la aceleración del terreno en el tiempo. Entonces, si usted mira en ese acelerograma, nosotros tenemos acá, esto parece como un electrocardiograma. Esto es básicamente que registrando la aceleración del terreno en el tiempo. Entonces usted va a encontrar que hay momentos del tiempo donde la aceleración es más corta o es más pequeña y hay momentos en el tiempo donde la aceleración es mucho más grande. Eso es de la manera en que nosotros cuantificamos la existencia de un sismo, por estos movimientos o estas aceleraciones. Esos acelerogramas generalmente se expresan en el dominio del tiempo y los dan equipos conocidos como acelerógrafos. Un acelerógrafo le permite medir un acelerograma. Entonces, si usted mira a partir de esta figura, va a encontrar que acá tenemos un puntico en color rojo. Ese puntico en color rojo es lo que nosotros vamos a conocer como
la aceleración máxima. Esa aceleración máxima le permitiría a usted escoger ¿qué? El valor del K apropiado para la existencia o para hacer el análisis pseudostático. ¿Por qué? Porque si usted tiene que reemplazar a H o a B en la expresión de la fuerza inercial, sencillamente su AH o su AB no es más que ¿quién? Que el valor de la aceleración máxima que usted lee del acelerograma. Eso es lo que nosotros llamamos una selección del coeficiente K en función del dominio del tiempo, o de un acelerograma que se expresa en términos del tiempo. Usted puede también, en el caso de la selección, hacerlo a través de lo que nosotros llamamos la PGA o incluso de la pseudoaceleración. ¿Qué es interesante de esto? Que cuando ya hablamos de PGA o de pseudoaceleración, ya nuestro análisis no se da en términos del tiempo, sino que se hace en el dominio de la frecuencia. Entonces, si hablamos de la PGA o hablamos de la pseudoaceleración, ahí es importante traer a colación ¿qué? Traer a colación lo que para nosotros va a ser conocido como el espectro de respuesta, que es algo que ustedes quizás ya estén viendo en dinámica de estructuras, y que le permite a usted determinar para su estructura o para su suelo, le permite determinar que el espectro de respuestas y la variación del mismo en función del periodo de vibración de esto que está acá. Este periodo está en segundos y esta pseudoaceleración está en G. Eso que está ahí es el espectro de respuesta. Entonces usted podrá encontrar en la literatura, y dependiendo de la vibración o de la rigidez de su sistema, que habrán espectros de respuesta que sean más cortos y que caigan más pronto, o que habrán espectros de respuesta, como en el caso de los suelos de México, que sean espectros más largos y que tengan un pico más o menos así. Cualquiera de esos se va a acomodar o va a depender del tipo de estructura que usted tenga, y lo que usted haría en el caso de esto es poder seleccionar un valor de pseudoaceleración, que en este caso es igual de acuerdo a lo que establece el título A de la norma sismo resistente. Puede determinarlo de la siguiente manera: el valor de la PGA multiplicado por un factor de periodo corto, un factor de periodo intermedio y un coeficiente de importancia. O sencillamente podría leer para su ay, Dios mío, hombre. ¿Alguien sabe cómo hace uno para que no se le pierda lo que ya lleva dibujado cuando coloca pantalla blanca? No, profe. Entonces acá, usted puede aquí, como le decía, seleccionar la pseudoaceleración como el valor de PGA por FA por FB por I, o puede sencillamente leer acá el valor de la PGA, que sería la aceleración pico efectiva para un periodo de vibración de 0. Usted podría, a partir del espectro de respuesta, en el dominio de la frecuencia o en el dominio del periodo, obtener el valor de la aceleración y con base en eso hacer una selección de su K, ya sea en términos de un periodo de vibración 0 o para periodos de vibración por encima de 0, o que va en función del periodo de vibración natural de su estructura o de su material. Si usted mira también la literatura le va a dar cuenta de valores de el K. Entonces usted puede entrar a mirar una recopilación, como en el caso de Terzaghi. Terzaghi fue uno de los primeros en proponer un valor de K,
y para ello Terzaghi lo asoció ¿qué? En función del sismo. Entonces, Terzaghi hablaba de sismos severos y decía que el valor de K debía ser de 0.1, que para el caso de sismos violentos el valor de K debe ser de un valor de 0.2 y que para el caso de lo que él llamó sismo catastrófico, y nótese que ahí yo le coloco como comillas porque no sabemos, o al menos para los criterios de Terzaghi no quedaba muy claro que era catastrófico, el valor de K era 0.5. Si usted lo miraba desde Sid, este señor Sid, el año 1979, discípulo de Terzaghi, el papá de la sismogeotecnia, Sid hablaba de que el valor de K podría variar entre 0.1 y 0.12 en aras de obtener factores de seguridad de 1 y 1.5, y que estos factores y estos valores de K estaban asociados ¿a qué? A un estudio que él desarrolló en presas de tierra en 10 países con actividad sísmica importante. Entonces mire que usted empieza a plantear una diferencia entre lo que establecía Terzaghi y lo que establecía Sid. Otros autores que vinieron después, Hines, Griffin, Franklin, hablaban de que los valores de KSUH de 0.5 a empresas de tierra no desarrollaban deformaciones excesivas y peligrosas, aunque eso posteriormente fue debatido y se encontró que valores de K incluso más pequeños podrían generar movimientos importantes dentro del terreno. Eso como tal es un aspecto histórico, de la selección del K. ¿Qué nos establece la norma colombiana? Mírelo acá. La norma colombiana nos dice, si usted tiene un material, dependiendo del material que usted tenga, usted va a tener un valor de K. Entonces, por lo tanto, si nosotros habláramos de los materiales térreos, y mire que aquí no se especifica si usted es arcilla, no se especifica si usted es grava, si usted es suelo residual, si usted es ceniza volcánica. Si usted tuviera un material térreo, usted debería seleccionar un valor que va entre 0.67 si hablamos de un análisis unidimensional de onda, o hablar de un valor de 0.5 si estuviéramos considerando amplificación de onda bidimensional o en 2 dimensiones. Esto que está acá es un poco más avanzado, no me voy a meter tanto en ello porque vuelvo y le digo, en la asignatura de dinámica de suelos puede ver un poco sobre análisis unidimensionales de respuesta para el suelo. Esto que está ahí, usted lo puede encontrar un ligero abrebocas en la microzonificación sísmica. Pero me quiero detener un poco en esto que está acá, en lo que generalmente se utiliza mucho en la práctica. ¿Qué significa ese 0.67 y ese 0.5? Cuando hablamos de que eso está normalizado a la aceleración máxima, es algo de este estilo. Que si esta es la aceleración máxima, esta que está acá es la aceleración máxima. Cuando yo utilizo el 0.5 o el 67% de esa aceleración máxima, yo voy a estar utilizando una fracción de esa aceleración. En otras palabras, si yo cogiera un valor de 0.5, es como si yo estuviera utilizando ¿qué? Estuviera utilizando el 50% de esa aceleración máxima. Entonces me estaría asegurando que ¿qué? Que mi talud está recibiendo todo este contenido de tiempo de aceleración. No necesariamente está recibiendo el máximo, porque el máximo ocurre en un tiempo específico, pero sí me estoy asegurando que a lo largo del tiempo o de la ocurrencia de ese sismo, mi talud va a estar recibiendo una aceleración importante. Puede que esa aceleración haga que el talud falle, o puede que no, puede que yo me blinde, al blindarme con el 50% de esto, yo me blinde en términos de la aceleración. Y eso es lo que establece la norma, que usted escoja o que esta distancia que está acá represente que el 50% de la aceleración máxima, para que usted escoja una parte importante del sismo y a partir de eso pueda determinar el factor de seguridad en condición pseudoestática. Eso en cuanto a la norma del título H, esto que está acá, muchachos, este es el KH. La norma está para el caso del KH, o al menos esta tabla que aparece ahí. Y cuando del KB se refiere, la norma nos da una recomendación. La norma nos dice, para el caso de fuentes sismogénicas cercanas, menores de 25 kilómetros de distancia epicentral,
con potencial de generación de eventos superficiales, es decir, profundidad focal menor de 20 kilómetros. En otras palabras, que el sismo que se produzca en un sitio en específico, se produzca en los primeros 20 kilómetros del terreno, debe considerarse el aporte de la componente vertical de la señal sísmica en el análisis de respuesta del terreno. Generalmente, la aceleración podrá variar entre el 50 y el 100% de la aceleración horizontal. En otras palabras, si usted tiene que su KSUH es igual a 0.5 de la aceleración máxima por escoger un criterio, usted podría escoger o decir que el KB va a estar entre el 50% del KH y entre el 100%, entre el 100, aquí 100 no, es 1. Entre el 50% y el 100% del valor de KH. En otras palabras, si usted tiene un KSUH de 0.5 aceleración máxima y yo escojo el 50%, yo diría que mi KB pues sería la mitad del KH, o sea, 0.25 veces la aceleración máxima. Ese sería como el criterio que establece la norma y a partir del cual entonces usted sencillamente haría la verificación del concepto de la metodología pseudoestática. Aquí le coloco grande, dice, no existen reglas para la selección del coeficiente pseudoestático. La realidad es que seleccionar el coeficiente pseudoestático puede ser complicado porque va a depender mucho del sismo, va a depender mucho de la estructura, va a depender mucho de las características de mi terreno, de si tengo suelo, de si tengo roca. Eso realmente termina siendo como un arte y algo que uno tiene que escoger con un criterio no solamente desde la parte conceptual del suelo, sino también desde la parte dinámica, estructural y desde la parte dinámica de suelos como tal. Entonces, vuelvo y le insisto, vaya a la línea de énfasis en geotecnia, vaya a la materia dinámica para que pueda ver un poquito más de esto en contexto para futuro, ¿cierto? Entonces, aquí al final le doy unas limitaciones, son limitaciones muy importantes, que vuelvo y le insisto, podría entrar yo a hablar mucho de ellas, pero digamos no tendríamos todas las componentes necesarias para entrar a hablar o tener una discusión apropiada, pero sí mencionarle las tres primeras que me parecen importantes. En el caso de que la componente horizontal no es constante, como lo estuvimos viendo, y eso va muy de la mano con esta figura que está acá, la aceleración varía en el tiempo, muchachos. Entonces no es lo mismo diseñar para 20 segundos que diseñar para 10 segundos. Si yo diseño para 20 segundos, puede que a los 10 segundos ya se haya caído el talud. Entonces, tiene que ser usted muy claro en cuanto a la escogencia de la aceleración, o saber que esa varía en el tiempo y que eso va a repercutir sobre su resultado. Rigurosamente, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer un análisis que nosotros llamamos dinámico, que es un análisis donde el factor de seguridad varía también en el tiempo. Y esto es lo que nosotros llamamos el análisis de Newmark, que usted lo vería en el caso, o lo vería en la asignatura de dinámica de suelos. Segundo, la longitud de onda de las ondas sísmicas es más pequeña que la altura del talud. ¿Eso va a estar asociado a qué? Va a estar asociado a lo que le coloco acá, a la frecuencia de vibración. Y es que ocurre algo muy interesante en el caso de los suelos. Si usted tiene una frecuencia de excitación, que es la frecuencia del sismo, y esa frecuencia de excitación iguala a la frecuencia natural de vibración de su suelo, eso le va a producir a usted ¿qué? Resonancia. Y cuando hay resonancia, hay amplificación de la onda sísmica y hay amplificación del movimiento. Y por lo tanto, si hay amplificación del movimiento, mayor será la fuerza que va a sentir su talud, y eso puede ser peligroso. Entonces ahí es importante que no solamente mirar el análisis pseudoestático en términos del tiempo, sino valorarlo ¿qué? En términos del dominio de la frecuencia. Dígame yo cómo vibro y usted cómo vibra, a ver si entramos en resonancia o no.
si usted me entiende y yo lo entiendo, o si usted va para un lado, yo voy para el otro. Eso funciona para todo, para los suelos y para la vida. ¿Cómo vibra uno con alguien? ¿Cómo vibra en este caso la aceleración del terreno con, o más bien la frecuencia del terreno con la frecuencia de excitación? Eso es bien importante. Y tercero, muchachos, el talud no solamente acelerará en una sola dirección. ¿Qué significa eso? Que si este es mi talud, y yo tengo acá la corona, tengo aquí mi talud, y tengo acá el talud ya como visto en perspectiva, y tengo acá una superficie de falla. Yo podré experimentar para este talud aceleraciones que en las tres componentes, en la componente X, en la componente Y y en la componente Z. No será lo mismo que mi talud se mueva por una aceleración en este sentido a que mi talud se mueva por una aceleración en este sentido. Entonces será importante tener presente que la dirección del movimiento del terreno, porque una cosa es que la aceleración llegue de manera perpendicular al talud y otra es que llegue de manera longitudinal, y dependiendo de cómo llegue la onda sísmica de mi talud, yo voy a tener un comportamiento. No todas las ondas sísmicas llegan, hay ondas sísmicas que llegan así, o hay ondas sísmicas que llegan así. Todo va a depender de qué, de la posición de mi talud respecto a la propagación de la onda. ¿Y eso cómo se da cuenta usted que ocurre? A través de estudios de dinámicas, a través de estudios de sismología. Eso también lo puede ver ligeramente en la materia de dinámica de suelos. Ahí puede entender un poquito sobre el movimiento del terreno. Último, entonces, si lo miramos desde la norma, vamos a tener que, para el caso pseudoestático, como aparece acá mencionado, la norma establece que para condición de diseño el factor de seguridad es de 1.05 y que para el caso de la construcción el factor de seguridad es de 1. Y si usted mira, en el caso de la construcción, aquí se le coloca como un asterisquito, que es este asterisquito que está acá, que dice que los parámetros pseudoestáticos serán el 50%, para el caso de la construcción, serán el 50% de los de diseño. En otras palabras, ¿qué le está diciendo ahí? Que si usted hace diseño con los parámetros efectivos, usted debe hacer construcción ¿con quién? Con los parámetros totales. Eso es básicamente lo que le está diciendo. En caso de que usted no tenga los totales, reduzca los efectivos al 50% y trabaje con ellos su análisis pseudoestático para condición de construcción. Eso es lo que le está diciendo básicamente.